Bueno, pues ya vamos a empezar este taller. Muchas gracias por haber venido, por haber tenido interés en esta temática. Y yo voy a empezar a hablar un poquito, porque el guión para cada uno lo van a fotocopiar y van a tardar unos 10 minutos en venir o tal. Entonces, mientras tanto, yo empiezo. Y la idea es, yo no sé si este programa que voy a fotocopiar se pasó ya a los participantes. Yo había puesto ahí como que había dos partes. Una primera parte en la que yo explico algunas cosas brevemente, porque yo prefería el taller para que habláramos. Y después yo he formulado unas preguntas porque en principio era un grupo abierto, es decir, que era para adultos y para jóvenes. Entonces yo había formulado ahí preguntas para adultos y preguntas para jóvenes. Entonces, pues de momento yo creo que nos quedamos con las de adultos, y si las de jóvenes nos interesan por algún motivo... ¿Qué nos estás tratando de insinuar? ¿Cómo? ¿Qué nos estás insinuando con eso? Que somos todos ya gente mayorcita, así que no somos niños, no somos bebés. Sí, no, inmaduros todos, pero en fin, de cierta edad. De cierta edad. Entonces esas preguntas, pues luego, una vez que yo ya haya acabado con la presentación esta, pues damos tiempo un poquito para pensarlas cada uno, y una vez que habíamos tomado notas o pensado saber lo que queremos, cómo queremos participar, pues ya cada uno cuenta lo que le parecen de las preguntas que aparecen y tal, y para entonces estarán ya, supongo, los papeles estos con las preguntas también aquí, ya, en fin, podremos, ¿no? Yo en ese papelito, ¿no?, había puesto también el guión de lo que yo iba a contar, ¿no?, que son como 3 puntos. No me voy a alargar mucho, va a ser todo un poco rápido, y si hay interés en que este guión, que no lo he dado todavía para fotocopiar, también se fotocopie, pues sí, es decir, les doy los dos y ¿no?, ya está. Entonces, yo voy a hablar de 3 cosas. Algunas ideas sobre el tema de qué es educar y qué es formar, ¿no? Segundo, ¿qué problemas puede tener una formación o una educación que sea un poco unilateral? Es decir, que se enfoque en temas o en aspectos que pueden llevar a consecuencias negativas. Y tercero, ¿qué es una buena formación? ¿Qué podría ser una buena formación, ¿no? Estos son los 3 impulsos que yo voy a dar, y luego ya, a la vista de las preguntas que vamos a tener, que yo he formulado, pues cada uno piensa y luego charlamos. Con respecto, quizá yo me presento para empezar, para saber con quién estamos hablando, ¿no? Yo trabajo en la Escuela Técnica de Magdeburgo y formo traductores allí, ¿no? En principio español-alemán. Y de formación yo he hecho filosofía y filología clásica, es decir, filología latina. Yo me formé en la Universidad de Madrid, yo soy madrileño, y acabé la carrera en la Universidad de Colonia y me doctoré en filosofía en Trèveris. Y ahí me doctoré sobre el imperativo categórico de Kant, que es pues un poco una especie de fórmulas para el actuar moral. Pues hay una fórmula que se llama la fórmula de la naturaleza, y actúa de tal manera que como si la máxima de tu actuación fuera una ley natural. Entonces, la idea del doctorado era, ¿de dónde ha sacado esta fórmula? Hay en la historia de la filosofía algunas pistas, y esto no era una idea teórica, sino que había una correspondencia entre Kant y otros de su época que se sabía que había, pero no se sabía de dónde. Entonces, a mí me tocaba aclarar eso, ¿no? Y yo saqué en claro que eran Cicerón y Séneca, ¿no? Y bueno, eso yo me lo pasé en grande, ¿eh? Aunque sudé tinta, pero en fin, me lo pasé bien, ¿eh? Bueno, y luego ya me he dedicado a ser profesor en la universidad, he estado en Aquisgrán, luego estuve en Ulm y me dieron ya la plaza definitiva en Magdeburgo. Y en próximo octubre me jubilo, ¿eh? Y estoy feliz, porque las clases en una escuela técnica es un montón, entonces hace uno todo menos lo que quiere hacer, ¿no?
Bien, ¿qué es educar y formar? Yo empiezo con una anécdota que se dice de Miguel Ángel, del famoso escultor Miguel Ángel, ¿no? Y se dice que Miguel Ángel decía, si nos fijamos pues, en las grandes obras de Miguel Ángel, decía que él no las descubrió, no las encontró, no se le ocurrieron a él, sino que esas figuras que aparecen luego están dentro del mármol. Ahí están ya. Entonces, a mí me parece que esto de educar, muchas gracias, que va un poco por ahí. Luego ya veremos. Hay un conocido mío que ya ha muerto, era un sacerdote que era de origen catalán y que estuvo en Alemania, bueno, casi toda su vida, ¿no? Y este era profesor de religión en un colegio, ¿no? Y él era un gran poeta, era un gran escritor, y él escribió un artículo que dice algo parecido a lo de Miguel Ángel, lo que pasa es que lo dice de otra manera. Él dice que el que intentaba descubrir en todos sus alumnos, sobre todo en los más jovencitos, ¿no?, un pequeño Mozart. ¿Dónde está el Mozart que está detrás de este chico o de esta chica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es formar? ¿Qué es educar? Pues yo diría, un poco siguiendo estas ideas, sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Procurar que esa persona se desarrolle de tal manera que las capacidades que tiene, pues que salgan a flor. Y esto no se improvisa, ni lo improvisan los educadores, ni lo improvisa el sujeto, ¿no? Es decir, que esto es una cuestión de toda la vida, ¿no? Segundo punto, los peligros. Yo he escrito aquí lo siguiente: pueden surgir caracteres deformes o personas que no se conocen y que, por ejemplo, por este motivo, buscan una formación que no está adecuada a sus capacidades. Es decir, esto pasa mucho. Es decir, que hay una persona que, no sé, se le mete en la cabeza ser arquitecto y el pobre chico o la pobre chica pues no sabe dibujar. Pues lo va a pasar muy mal, porque si no sabe dibujar, es decir, cosa muy banal, ¿no? Pero muy cierto, ¿no? Yo he tenido, a lo largo de estos años aquí en Magdeburgo, pues casos realmente difíciles. Es decir, gracias a Dios pocos, ¿no? Muy poquitos. Pero bueno, había gente que no era capaz de acabar la carrera. Entonces, hombre, lo mejor es decírselo cuanto antes. Mire usted, es que esto no da para más. Es decir, que piénselo y tal. Y efectivamente, resulta que estas personas hicieron una formación profesional y genial. Es decir, de pronto veían que sí, que eso sí que podían y acabaron. Y muy, sí, bueno, pues cosas de esto. Es decir, hay peligros. ¿Por qué? ¿Qué peligros hay? Entonces aquí yo he encontrado en un libro que veo ahora mismo, que no lo he puesto en ese papel que vamos a recibir, he puesto una pequeña bibliografía y se me ha olvidado poner este libro. Es un libro que apareció hace unos años con ocasión de debates que hay mucho en Alemania, y me imagino que no solo en Alemania, en toda Europa, pues es un problema global. Y es qué interés tienen las letras, las carreras humanísticas hoy, ¿no? Entonces, de ese libro, de un artículo de ese libro, yo saqué unas fórmulas de peligros me quedaban muy claras, ¿no? Entonces, por eso yo quería pasarlas aquí. Primera, compromiso sin libertad es despotismo. Es decir, estar comprometidos, hay que comprometerse, estupendo, pero resulta que la persona que se compromete no es libre, la obligan a comprometerse o que piensa que tiene que bueno, pues entonces eso se convierte en despotismo. Es decir, las personas que convencen a uno de que se comprometa y no le dejan ser libre, pues son autoritarios, son tíos que están sirviéndose de esa persona. Es decir, la educación no puede ser eso. No podemos, al objeto que queremos educar, al sujeto, perdón, que queremos educar, no podemos obligarle a comprometerse a cosas sin que él quiera. Es decir, porque la naturaleza del hombre, gracias a Dios, es libre, ¿no? Segundo punto, lo contrario, que sería libertad sin compromiso. Libertad sin compromiso. Es decir, ¿y qué consecuencia saca el autor de este artículo? La libertad sin compromiso es un movimiento a la deriva.
Es decir, yo hago lo que quiero, pero cambio continuamente de objeto. Entonces, esa persona es justamente lo contrario del otro, ¿no? Tercero, exigencia sin apoyo, que lleva a intimidación o paralización. Es decir, exigir, exigir, exigir y no ayudar. A esa persona no la ayudamos. Y esa exigencia no le sirve ni a la persona ni al que educa. Lo contrario, apoyo sin exigencia. Impide el progreso personal y la autodisciplina. Es decir, cuando apoyamos, apoyamos y apoyamos, pero no exigimos, pues no estamos haciendo un favor a esa persona, porque el apoyo y la exigencia tienen que ir un poco, ¿no? Yo lo noto mucho, es decir, hay profesores que son o muy exigentes y no ayudan, y hay gente que ayuda muchísimo pero que no exige. Entonces, las dos cosas no funcionan, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y es un asunto que hay que aprender a hacerlo como educador. Y yo creo que la persona a la que se educa, cuando ve efectivamente esto, nota que o le ayuda o no le ayuda. Es decir, está muy claro. Es decir, que a veces es más difícil educar que ser educado, ¿eh? Es decir, bueno. Siguiente aspecto, o peligro, entre comillas. Énfasis en la autorrealización sin buscar el bien común. Eso genera egoísmo. Es decir, autorrealización. Esto ya ha pasado un poco de moda, pero esto era la palabra clave de los años 60, 70, 80, 90. Autorrealización, autorrealización. ¿Y qué pasa? Que el bien común, que es el de... Somos seres... ¿cómo se dice esto? Somos seres sociales. Es decir, el individuo solo no tendrá mucho éxito. Y si insistimos en la autorrealización sin que eso lleve a la vez a ayudar a los demás o a dejarse ayudar, es decir, la compenetración, yo qué sé, ¿no? Pues salen personas raras por egoístas, ¿no? Es decir, autoritarias, yo qué sé, es decir, en el fondo incapaces de integrarse en una sociedad, de llevar algo a cabo, en fin. Lo contrario, búsqueda del bien común sin atención a la individualidad. Reprime los intereses personales y hace del deber un lastre. Es decir, si insistimos en lo contrario, ¿qué ocurre? Pues buscar el bien común, es decir, en alemán hay una expresión al respecto muy alemana, y es die Loslösung löst mich los. Es decir, que de tanto darse a otros, pues se queda uno sin sí mismo, es decir, desaparece. Es decir, no dejamos de ser. Es decir, claro, eso puede ocurrir, sobre todo, no intencionadamente, pero por el famoso activismo, ¿no? Los activistas, ¿no? Que se dedican a lo que hacen de bomberos, pero continuamente, ¿no? Y al final, pues igual se queman ellos, porque no, así que hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, las dos cosas, ¿no? Es decir, bien, y luego un último punto, como consecuencia de todo esto, yo diría, por las generaciones de estudiantes que yo he tenido, ¿no? Yo estoy en Magdeburgo desde el año 1996, es decir, que tengo un par de añitos allí. Pues yo diría que las últimas generaciones, las últimas, vamos a decir, de los últimos 10 años, de los últimos, por ahí, ¿no? Más o menos, se nota curiosamente, y esto para mí es muy positivo, un deseo, y no solamente un deseo, sino una realización, sobre todo cuando ya están acabando la carrera de grado, ¿no? El bachelor, ¿no? Pues que tienen una intención muy grande de que haya equilibrio entre su futuro profesional y su futuro personal, que suele ser familiar. Es decir, pues quieren tener una familia, quieren tener niños y quieren que haya un balance sano y nada de exigir en un lado o en otro. Las generaciones anteriores, me incluyo en esa generación, nosotros hemos vivido una Alemania en la que el trabajo era lo único que importaba, ¿no? Y ha habido grandes crisis familiares, claro, lógicamente, que no tiene mucho misterio el asunto, ¿no? Al respecto de esto, un último
detalle, y es que para el balance entre lo familiar y lo profesional, seguro que hemos hablado, o hemos oído hablar, o incluso hemos discutido mucho, ¿no? Porque en la prensa se ha vivido esto, ¿no? Mucho. Cuando empezó el tema del bachelor y del máster, ¿no? Cuando se dejó de estudiar diploma, se estudió tal. Entonces hubo mucha crítica, ¿no? Justificada en parte, sin entrar ahora en detalles, no es nuestro tema, pero hay aspectos positivos, y el aspecto positivo es que bien. Bueno, el aspecto positivo del bachelor y del máster. Pues yo creo que tiene cosas buenas, en el sentido de que un bachelor, vamos a suponer que es la regla general, el bachelor y el máster, entre los dos, son 5 años. Entonces, el bachelor suele ser 3 años, 3 y medio, 4, ¿no? Y el máster lo que falte para los 5. 1 año, año y medio, 2 años. Tener un título pronto, después de 3 años de carrera, pues bueno, hay gente que es que no quiere más o no puede más de momento, entonces, y quieren trabajar, pues fenomenal. Esa persona tiene un título y puede dedicarse a trabajar. Y luego, el tema del máster no es solamente ya un máster, sino que pues, se es muy joven, se tiene ya un título, se puede hacer un máster. El máster dura 1 año, año y medio, no es mucho tiempo. Los másters se pueden hacer paralelamente al trabajo profesional. Hay muchas empresas que le dejan a uno un día a la semana para que haga su máster porque a la empresa misma le interesa que esa persona haga un máster en este campo específico. Entonces, los másters hoy día pueden hacerse poco a poco, uno tras de otro, según las necesidades, según el tiempo que uno tenga. Es decir, la gran flexibilidad que trae el bachelor y el máster. Es decir, esto es muy positivo. Es decir, el formarse, ¿no?, permanentemente. Esto ahora ya basta con hacer algún máster que otro de vez en cuando, así que es muy bien, está muy bien a mi modo de ver, ¿no? Así que esto es bueno para ese equilibrio entre familia y profesión. Bien, y tercer punto, y con esto ya acabamos, ¿qué puede ser la buena formación? Después, visto los peligros, vamos a ver lo positivo. Vamos a empezar por una primera idea que es algo muy básico, pero que yo creo que es importante. Y es la estructura del ser humano, ¿no? Pues hay 2 elementos fundamentales, que son el conocimiento y la voluntad. Hay un famoso adagio, ¿no?, filosófico: lo que no se conoce no se puede querer. Es decir, por eso decimos muchas veces no sé lo que quiero, porque no tengo la base para decidir. Es decir, primero hay que conocer las cosas y entonces ya uno puede decidir lo que quiere en base a lo que conoce. Segundo punto, lo hemos visto antes, en este sentido, ¿no?, el educar o el formar, ¿no?, es educar para la libertad. Es decir, no basta con saber muchas cosas, hay que tomar decisiones. Entonces, y sobre todo hay que enseñar a la gente joven, y yo creo que esto es muy importante hoy día porque vivimos en una sociedad, por lo menos esta de aquí, en la que estamos, ¿no?, está muy hecha, muy acabada. Para todo hay soluciones, para todo hay respuestas, en teoría, ¿Y qué pasa? Pues la gente a lo mejor se educa, o bueno, el educando, ¿no?, viene a que le den todo hecho. Y eso es un error tremendo, es decir, porque es gente que no sabe decidirse. Y antes o después hay que tomar decisiones importantes, menos importantes, pero una persona que no sabe decidirse es un desastre. Esa persona se la instrumentaliza como se quiere. Está un poco a disposición es decir, hay que tener cuidado con esto. Es decir, que hay que conseguir que la gente quiera lo que le parece mejor. Y eso puede ser diferente a lo que uno piensa como educador que es lo que es mejor. Porque, bueno, pues eso se sabe en todas las familias, ¿no? El típico papá y mamá que quieren que el hijo sea arquitecto por narices, ¿no?,
y el chico lo que quiere es ser actor de cine. Yo qué sé, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es decir, ¿qué le vamos a hacer desde el punto de vista de los padres? Pero a lo mejor resulta que sería un fantástico actor de cine y un mal arquitecto. Es decir, que es muy fácil, ¿no? Bien. Se dice también hoy día de que esta misma gente joven se rige más, y quizás nosotros mismos también, por modelos prácticos, por personas o por personas a las que admiramos, por lo que sea, que por principios teóricos. Esto puede tener sus dificultades, pero yo creo que hay que saberlo utilizar en el sentido bueno de la palabra. Es decir, que bueno, pues muchas veces a lo mejor la gente le cuesta, también por falta de formación, entender el planteamiento teórico de por qué tengo que hacer algo así y decirle, mira, fulanito o fulanita, fíjate qué bien hace esto o qué bien le ha salido esto. Y entonces a lo mejor ese modelo le ayuda más a esa persona que el explicarle. Las explicaciones pueden venir quizás después. Mira, ¿y sabes por qué fulanito o fulanita ha hecho esto tan bien? Pues porque ha estudiado esto, porque se ha preparado de tal manera, porque tiene amistades estupendas, porque tiene unos hobbies que le ayudan mucho, en fin, ¿no? Y luego aquí una que a mí me ha servido mucho personalmente como educador, por decirlo así, y es el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, decía que los padres tenían que ser buenos amigos de sus hijos. Esto es muy interesante. Buenos amigos de sus hijos. Un padre, una madre. Pues sí, porque claro, como hay que educarle para que sea libre, entonces uno, ¿con quién está bien? ¿Con quién se encuentra bien? ¿Con sus amigos? Es decir, con los que le entienden, los que piensa que le entienden. Entonces, bueno, pues hay que ganarse la amistad de los hijos, ¿no? Y también de los colegas, o de, no sé, de los... ¿no? ¿Qué puede ser una buena formación? Pues yo creo un poco en... esta es nuestra tradición europea, ¿no? Las virtudes. Es decir, los antiguos filósofos, antes del cristianismo, Platón, Aristóteles, decían que la ética se basa en virtudes, es decir, lo que hace uno bien y que al repetir ese actuar bien, pues acaba siendo bueno, ¿no? Es decir, hay una obra de Aristóteles, que es la ética a Nicómaco en castellano, Nicómaco. Este era el médico de la familia de Aristóteles. Entonces, él dedica esa ética a ese médico, ¿no? Entonces, por eso se llama así, la ética a Nicómaco. Y él dice, esto es muy interesante, él dice, el fin de la ética como disciplina filosófica no es saber lo que es el bien. Eso sería la primera parte, el conocimiento y luego la voluntad. Saber lo que es el bien está muy bien, dice, pero ese no es el fin último, sino hacernos mejores. Esto es muy interesante. Es decir, que el fin de la ética es no solamente conocer el bien, sino que eso nos tiene que ayudar a nosotros a mejorar. Y eso para la educación es muy importante, ¿no? Creo. Bien, y dos aspectos más de la buena formación, y con esto acabo. El aspecto cultural, ¿no? Porque el tema era educación y formación, ¿no? ¿En qué sentido puede contribuir la formación cultural a educar bien? Y esto es lo que yo decía antes de las letras, ¿no? Vivimos en una sociedad que, bueno, yo creo que en parte se está dando cuenta de que esto es un problema, pero que desde el siglo XIX se acentuó mucho en esta Europa nuestra el valor de las ciencias, de lo técnico, de todo lo que se puede contabilizar. Y las letras se han quedado un poco así como hobbies, y como el papel de los profesores de colegios. Bueno, pues todavía está por hacer. Es decir, que
¿quién es el que tiene éxito en la sociedad? El que gana mucho dinero. El profesor de colegio no gana mucho dinero y trabaja como un loco, ¿no? Es decir, 24 horas a la semana en este país es una barbaridad, ¿eh? Es decir, entonces, claro, ¿por qué es tan importante la formación humanística? Porque nos da un entorno mucho más amplio que todas esas disciplinas que son técnicas, que nos ayudan, pues, entendámonos, el desarrollo técnico es muy importante y eso es uno de los valores que ha llevado a esta sociedad a mantenerse en lo alto, ¿eh? Pero si va en detrimento de los valores humanos, pues es un problema y ese problema lo tenemos, ¿no? En el mundo occidental. Es decir, tenemos una sociedad que tiene técnicas maravillosas, pero que humanamente a veces tiene grandes problemas, ¿no? Las humanidades nos dan una sistemática que es la visión de conjunto, ¿eh? Nos ayuda a ver, por ejemplo, a la persona como persona y no solamente pues, a ser, yo qué sé, unos especialistas en anatomía o en lo que sea, ¿no? Que está muy bien y que hacen falta, pero tiene que haber incluso los médicos, ¿no? Es decir, los grandes médicos, por ejemplo, en España tenemos una tradición en la famosa generación del 98, 1898, que los grandes humanistas eran médicos. Gregorio Marañón era un médico, ¿eh? Es decir, y claro, esas personas tenían intereses humanísticos, querían ayudar a la sociedad entera y no solamente a curar a este enfermo concreto, que está muy bien, ¿no? La humanística nos da una capacidad didáctica, nos hace, porque como nos preocupamos del individuo como tal, pues nos ayuda a darle encargos que pueda hacer, que le ayuden a mejorar en esa materia, que le hagan la materia accesible, fácil, ¿no? Todo esto no es fácil, no estoy diciendo que esto sea, que esto es a veces mucho más complicado que pegar dar un palo y ponerse tal, ¿no? Es decir, eso es lo fácil, ¿no? Lo difícil es seguir y estar bien una y otra vez y tener paciencia, etc. Y por último, la formación humanística nos da un equilibrio que yo creo que también es muy importante en la sociedad actual entre lo racional y lo estético, lo emocional, ¿eh? Porque el ser humano no es solamente un ser racional, sino que conocimiento y voluntad, ¿no? El querer muchas veces, repito, no es un querer por principios teóricos, sino que es un querer porque buscamos modelos que nos gustan, que nos atraen, que nos parecen interesantes, etc. Bien, y luego como estamos en un contexto aquí cristiano, católico, ¿no? Pues la formación cristiana es importante. Es decir, que para que haya una especie de deseo de ser buen cristiano hay que conocer la fe cristiana y conocerla no se improvisa, hay que estudiarla, hay que decir, la formación religiosa, pues, y si sabemos que esa formación religiosa no se da en el centro educativo al que van mis hijos, pues tenemos que procurar que haya alternativas, ¿no? Es decir, que esto va en la misma dirección. Lo que no se conoce no se puede querer, ¿no? Pues esto es todo por mi parte. En fin, ha sido un poco quizá muy concentrado, pero bueno, como tenemos tiempo ahora para pensar y tenemos además las páginas estas, pues yo diría, yo es que a mí no me han dado la página, no me la han devuelto, es decir, yo no la tengo. Un momentito. Muchas gracias. Ya está. Ah, gracias. Pues las 3 preguntas que yo he puesto aquí para los adultos, lo que pone aquí, cuestiones para pensar, ¿no? Es decir, la primera parte ha sido de lo que yo he hablado, ¿no? Las 3 partes. Ahora, cuestiones para pensar serían: ¿qué esperas de tus hijos? ¿Qué enfoque educativo o formativo te parece más apropiado para alcanzar esos objetivos? ¿Ocupa la educación o la formación un lugar adecuado en tu vida o en la de tus familiares? ¿Qué debería mejorar? ¿Cómo podría llevarse a cabo? Y la última, ¿ves en ti y en los tuyos un equilibrio entre el aspecto racional y emocional o estético de la formación? Pues yo diría que vamos a dejar un poquito de tiempo. ¿Tenemos en total 1 hora? Hasta las 12. Pues yo diría, vamos a ver si hasta menos cuarto, ¿no? Hasta las 11:45,
para que cada uno piense en estas preguntas. Y bueno, si hemos acabado antes, si la gente, todo el mundo dice, no, pues ya está claro, pues empezamos a charlar y tenemos tiempo hasta las 12 para hablar de estos temas, ¿no? Había otras preguntas para la gente que son más jóvenes. Sí. ¿Hay adultos aquí? Pues yo solo veo preguntas, veo solo jóvenes. ¿Puedo, antes de preguntar, que si me pudiera explicar qué relación existe entre el humanismo y el cristianismo? Bueno, yo creo... Sí, la pregunta que pone una participante es la relación que existe entre el humanismo y el cristianismo. ¿Relaciones o diferencias? Bien. Entonces, bueno, yo creo que el cristianismo, vamos a hablar históricamente, el cristianismo se encuentra, aparece, nace en una sociedad que es la sociedad que vive en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, en la que hay un gran nivel humano y humanístico. Los romanos son herederos de la cultura griega y ellos buscan, para dar a conocer la doctrina de Jesús, buscan fundamentos humanos en esas sociedades del Imperio Romano para que les entiendan. Yo creo que esa es la raíz de la relación entre el humanismo y el cristianismo. Los primeros padres de la Iglesia conocen muy bien la sociedad griega y romana y por eso están en condiciones de explicar la novedad del cristianismo y por qué añade un valor añadido a esa sociedad romana y griega. Es un reto, es un gran reto, pero lo consiguen, porque si no, no estaríamos aquí. Yo me he apuntado un par de cosas de cada persona. Voy a intentar ser muy breve y muy rápido. Primero, con el Bildungsweg, como se dice aquí, es decir, las diferencias entre los diferentes tipos de formación escolar, ¿no? Es posible que esta clasificación y esta tan temprana en Alemania, que sigue siendo así, ¿no?, que haya tenido también su desarrollo. Es decir, que para mí fue, por ejemplo, muy revelador cuando yo vi que los Hauptschüler, es decir, son los que se hace ya la primera división a una edad muy joven, ¿no? Bueno, pues resulta que estos Hauptschüler tenían un estilo a la hora de escribir muy bueno. Es decir, que el que sea uno Hauptschüler pues es gente que va a tener luego una maestría, va a ser pues quizá un muy buen trabajador, entre comillas, pero también, y eso es una de las fuertes de la formación de este país. Es decir, que no solo hay mucho gimnasiast, hay también gente muy bien formada en los demás. Es decir, que aunque entiendo el problema, es decir, que eso es posible, eso sí, que en general la formación escolar en estos tres niveles haya bajado. Y eso yo creo que es el gran problema. Es decir, que, por ejemplo, yo lo noto por los que vienen del gymnasium, o nosotros estamos en una Fachhochschule, es decir, que también vienen los que no han hecho el gymnasium o han ido a través de la formación profesional. Unos y otros tienen falta de formación. Es decir, que eso, pero eso no es un problema de la estructura, de esa tripartición, sino de la sociedad, que a veces, pues por desgracia también en las familias no se les forma lo suficiente. Es decir, que en los colegios, es decir, que hay problemas generales, ¿no? Creo. Otro punto era el tema de la formación cristiana en los países hispanohablantes y en contraposición a aquí, ¿no?, en la sociedad misma, tal. Bueno, yo creo que hay que ser muy consciente de que este país tiene ya 5 siglos de protestantismo, ¿eh? Y esto no es ni una anécdota, ni un mero error circunstancial,
sino que es un gran problema. Es decir, un país que tiene diferentes criterios morales según la región en la que esté, eso es un desastre total. Es decir, y eso es un problema muy parecido al de los países ortodoxos. Es decir, que, bueno, pues ahí está Inglaterra, ahí está Holanda, ahí está Grecia. Es decir, que es un problema centroeuropeo. Entonces nosotros, en ese sentido, yo creo que a pesar de los pesares, bueno, pues yo lo noto por todos los alumnos que tenemos que vienen de España o de Latinoamérica, ¿no? E incluso de Francia, que vienen de países católicos. Es decir, y eso es otra cosa, es decir, que tiene una formación. Para no pasarme del tiempo, un aspecto en el que se ve es la forma de interpretar la tradición histórica. Es decir, que nosotros tenemos una visión de los griegos y de los romanos que está vista desde el punto de vista del cristianismo. Es decir, nosotros tenemos una lectura cristiana de esos países y de esos países paganos. En cambio, a causa del protestantismo, aquí se tiene muchas veces una visión muy tremendista del mundo romano y griego. Es decir, que solo se fijan en las barbaridades y nosotros nos fijamos en las cosas buenas. Es decir, que aquí hay un problema cultural de fondo. Es decir, y por eso el protestantismo hay que tomárselo muy en serio. Es decir, eso es un problemón de este país y de todos los países que han ido por ahí, ¿no? Bien. Luego, el tema de que es la visión humana global, ¿no? En la formación. Yo creo que es verdad, confirmo esa visión, pero a la hora de formar a cada uno, yo creo que hay que tener en cuenta también que hay profesiones más sociales y profesiones más individuales. Es decir, que, por ejemplo, el que programa, el que hace programación de ordenadores como informático, muchas veces es una persona que trabaja sola y que está todo el día delante del ordenador trabajando. Entonces, claro, eso es muy diferente al trabajo, pues, de uno que se dedica a labores sociales. Yo he dado clases a alumnos de labores sociales, es muy interesante esto, fue un descubrimiento, ¿no? Labores sociales es una de las profesiones que más gente elige en Alemania. Y creo que en España también. Es decir, que es una carrera que es ocuparse de casos graves sociales. Es decir, qué maravilla, qué planteamiento. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cristiano es fenomenal. Gracias a Dios que hay gente así. Pero es que es gente que tiene muchos valores. Es decir, yo nunca he tenido mejores alumnos que esos. Es decir, humanamente hablando, ¿no? Bien. Y luego, por último, y con esto acabo, el tema de la amistad y no amistad, ¿no? El tema de la educación. Yo tuve un profesor de filosofía que era español, profesor catedrático de filosofía en Alemania, que a mí una fórmula que él dio a mí me impresionó mucho y la verdad me ha dado mucho que pensar. Y él decía sencillamente, él era un hombre muy anglófilo, él decía, el cristianismo humaniza, el cristianismo humaniza. Él con esto quería explicar que el protestantismo muchas veces tiene una gran tradición de ser humanista, pero él decía, nosotros no nos hace falta descubrir el humanismo pagano, por decirlo así, sino nosotros tenemos un cristianismo que saca lo mejor del ser humano a flote. Es decir, que nosotros ya hemos llegado, ese problema ya lo tenemos resuelto, ¿no? Bien. Entonces, yo creo, efectivamente, que para el tema de la amistad con los niños o con los hijos, bueno, pues lo que se ha dicho aquí, lo que ha dicho, es decir, que quizá la palabra amistad puede llevar a malentendidos. Es decir, que yo no quiero decir que haya que hacer el tonto con el niño o que haya que hacerle las gracias a todas las cosas que haga. No. Así que tiene que estar unido efectivamente a una exigencia, ¿no? Saber decir que no cuando hay que decir que no, pero yo creo que estaba muy bien, queda muy claro lo que se ha dicho antes, de que hay que, para poder decir un no que ayude, hay que tener una base de confianza grande. Entonces vamos a llamarle confianza, vamos a llamarle, no sé, paternidad, maternidad. Es decir, es que
A eso me refería, ¿no? Bueno, pues agradezco de verdad mucho a todos todo lo que se ha dicho aquí, que la verdad yo he aprendido mucho, ¿eh? Y nada, pues que todo vaya muy bien y que dé todos los frutos que deba dar este fin de semana o estos días que están aquí.